Historia de un ángel de la guarda, traducida al español y narración María Elena Martínez Rodríguez, parte 4. Capítulo 45. Las lágrimas. Oh, la alegría causada por un designio formado bajo auspicios tan favorables fue seguida de inmediato por la mayor aprensión. Se había celebrado un matrimonio. Era el del amigo escandaloso que no había logrado desviar al joven en los días de su infancia. El joven fue invitado y asistió. Se creía que los futuros esposos eran felices. No lo eran. Una nube de tristeza oscurecía su alma. Sus corazones estaban en pecado. Habían dispuesto todo de antemano. Todo estaba preparado. Todo, excepto lo único esencial. Jugaron con el sacramento de la misericordia y se presentaron a insultar a Dios ante su rostro. El acto sagrado, que debía tener una influencia tan poderosa sobre sus destinos temporales y eternos, estaba a punto de convertirse en un crimen. En el momento en que el sacerdote pronunció las palabras de la unión, la bendición descendió, pero al no encontrar dónde posarse en esos corazones manchados, volvió al cielo. No quisieron mi bendición, dijo el Altísimo. Se les retirará, tendrán mi maldición. La maldición descendió a su vez, cayó sobre la pareja culpable y como un fluido vengador pasó de uno al otro cuando unieron sus manos y penetró hasta la médula misma de sus huesos. Estaban unidos, pero en su misma unión habían recibido el principio de las más crueles divisiones. Sus lazos un día serían despojados de las vanas flores que los deslumbraron. Se verá que estaban compuestas únicamente de espinas agudas. La boda coronó de un modo digno el sacrilegio que acababa de cometerse. En los cantos y discursos, en las actitudes y movimientos, no hubo más que desenfreno. Los demonios aplaudían, los ángeles velaban sus rostros. Oh, cuán tristes son los matrimonios de los que el Señor ha sido excluido. Durante las largas horas de aquel día, no hice sino repetir: aparta, oh Señor, tan grande calamidad de aquel que me es tan querido y de aquella a quien tú destinas para él. Capítulo 46. Confianza. Bendito sea el Señor por ello aún. En lugar de ver que mis temores se realizaban, sentí que cedían poco a poco. Las artimañas del maligno fracasaron. No habiendo podido romper una alianza grata a Dios, no logró tampoco despojarla de su carácter sublime. Reservando para el último día sus lazos más sutiles, vino a tenderlos a la entrada del nuevo camino. Pero no pudo conseguir lo que con demasiada frecuencia logra. El joven se preparó para su matrimonio con oración, y no con las locuras del pecado. La pureza de intención lo había guiado, y no había rebajado uno de los actos más grandes de su vida al nivel de los intereses temporales. La preparación inmediata fue como yo la deseaba. El corazón encontró en la penitencia y en las obras santas la belleza que había tenido en el día de la primera comunión. Con mayor luz, no tenía menos inocencia. Estábamos en la hora decisiva y ya no teníamos miedo alguno. Rafael había encadenado a Satanás y lo había mantenido lejos de nosotros. La festividad iba a ser casta y llena de gozo. Ninguna aparición adversa iba a turbar nuestra alegría. Capítulo 47. La boda. Vinieron al templo puros y llenos de fervor. Sus ángeles se arrodillaban a sus lados. Nos regocijamos al ver unidas las virtudes tradicionales de dos excelentes familias que venían a reunir sus tesoros de buenos ejemplos. En el momento solemne, la bendición vino del seno de Dios. Como un río de gracias, se extendió sobre los corazones de los prometidos e hizo brotar en ellos las virtudes propias de su nuevo estado. Amor y fidelidad, bondad y dulzura, días felices y larga vida, fue la unión de todo el bien que constituye la única felicidad de la vida y prepara la perfecta dicha del cielo. Puso a las dos almas en tan buena armonía que parecía que eran una sola. Los ató con lazos tanto más dulces cuanto más fuertes eran. Su indisolubilidad será fuente de encantos que jamás se desvanecerán. Presentamos a nuestros hermanos los ángeles
el acto de unión. Al ratificarlo, nos mostraron la parte que tomaban en nuestra alegría y el interés que tenían por los esposos. Cada uno se apresuró a contribuir con algo para su felicidad y ofreció algún deseo especial para ellos. El huésped divino estuvo presente en el modesto y edificante banquete que siguió. Había sido invitado a esa boda por la oración y la santidad, y trajo consigo aquella buena voluntad que vimos en él en las bodas de Caná. Los parientes y amigos le habían dirigido a él sus oraciones en el templo. Le encantaba verlos sentados juntos en la misma mesa, y fortaleció las relaciones cordiales establecidas entre ambas familias. Al día siguiente, para mostrarle su gratitud, los esposos le hicieron 2 visitas que le eran indeciblemente queridas. Lo visitaron en sus pobres en la tierra mediante sus limosnas, y en sus pobres del purgatorio por medio del santo sacrificio celebrado según su intención. Capítulo 48. La esposa. Raramente ofrece la tierra al cielo un espectáculo más hermoso que el de una familia inocente y piadosa. Esta era un Edén, que teníamos la misión de defender contra el espíritu del mal, y nuestro celo era la espada llameante que guardaba la entrada. Los esposos estaban mutuamente inclinados al bien. Se les veía juntos en la iglesia, en el tribunal de penitencia, en la mesa eucarística, en la alegría y en el dolor. Durante el trabajo o el descanso, estaban animados por el mismo espíritu. En ellos había fuerza y gracia, y en ellos se unían la virtud y la piedad. El paraíso en el que habitaban estaba a punto de producir magníficas flores de inocencia. Al ver un nuevo infante, volví a contemplar las escenas de las que había sido testigo y en las que había participado con tanto deleite. El alma joven nos fue presentada por su ángel. Estaba feliz de unirse a nosotros e integrarse a la familia. La familia era numerosa y también numerosos eran los ángeles. No éramos en modo alguno extraños junto a la chimenea. Nos veía allí por fe. Parecían reconocernos y mantenían conversación con nosotros. A menudo nos bendecían, consultaban y agradecían. La familiaridad de nuestras relaciones fue de gran beneficio para nuestros amigos y no tuvo consecuencias negativas para nosotros. Pudimos brindar, les ofrecimos nuestras virtudes sin peligro de incurrir en sus faltas. ¡Qué feliz amistad! Su compañerismo pronto adquirió el carácter que distingue a los ángeles. Todo en él se basaba firmemente en el afecto. El hermano, mediante la caridad, cubría con un velo de oro las faltas de sus hermanos, a través del cual solo se podía ver lo bueno. El padre y la madre basaban su felicidad en su mutua devoción, y su amor era como el nuestro. Lo que más amaban por encima de todo en sus hijos era su alma. Capítulo 49. La escalera. Una escalera formada por rayos luminosos fue colocada entre el cielo y el techo que cubría esta familia. Era usada día y noche por los espíritus del cielo que venían a visitarnos. La casa de nuestros amigos les ofrecía un lugar de predilección. La consideraban como un refugio terrenal, al cual venían a compartir y aumentar nuestras alegrías. No se dejó nada sin hacer para atraer a tales huéspedes amables. Lo que pudiera haber disgustado a sus ojos se mantenía con el mayor cuidado bien lejos. Desobediencia, orgullo, discordia, mal lenguaje, actos ilegales los habrían hecho huir. La pureza de modales, la castidad del habla, la sumisión, la humildad, el buen entendimiento mutuo los hacía olvidar el cielo. Para reprimir abusos o recordar el deber, una palabra del Padre bastaba. ¿Quieres, hijo mío, hacer que los buenos ángeles abandonen la casa y privarnos de su compañía? ¿Sabes que con los buenos ángeles vienen todas las cosas buenas y que sin ellos estaríamos expuestos a todo tipo de maldad? Si el cielo desciende a la tierra en este lugar y nos parece uno con esta casa bendita, es porque la inocencia y la virtud lo han traído hacia nosotros. Capítulo 50. La canasta de flores. Entonces, mañana y tarde, los miembros de la familia de rodillas eran como una sola alma y un solo corazón para orar a Dios. También estábamos postrados en adoración. Unimos nuestras voces a esa hermosa mezcla de voces graves y voces infantiles. Nadie dejaba de ser parte de este círculo piadoso. Incluso el ángel de aquel que dormía en su cuna se unía a nosotros y oraba por su hermanito. Los demonios intentaron perturbar lo sagrado. Vinieron y se posaron en la cabeza, en la boca y en los ojos de nuestros amigos.
Entonces llegó el cansancio o el sueño o el tedio o las fantasías tontas para detener los actos del corazón. Ahuyentamos a los tentadores y el fervor regresó. Reunimos las oraciones con gran cuidado. Para nosotros eran como flores que brotaban en el alma y se abrían sin necesidad de la palabra. Formamos con ellas una canasta de flores. Poseídos de todos los tesoros de gloria, no teníamos nada que pedir para nosotros mismos, pero con qué alegría pedíamos por aquellos que nos eran queridos. Sentíamos una especie de necesidad de alabar en nuestro propio nombre y de orar en nombre de nuestros hermanos. Su debilidad, sus tristezas, sus peligros se convirtieron en nuestra porción. Por un intercambio conmovedor, el amor nos dio su miseria y nos otorgó a nosotros sus privilegios. Adornado por nuestro fervor y sostenido por nuestras manos, el canasto de flores fue aceptado como proveniente de nuestros amigos y obtuvo para ellos los favores que necesitaban. 3 veces al día y con más frecuencia se dirigían a María y la saludaban con las palabras de Gabriel. Nos correspondía reunir las piadosas avemarías y ofrecerlas. María se inclinaba para recibirlas con una mirada de amor tierno. Tenía para esta embajada de la tierra la misma sonrisa que tenía para la del cielo. Aquellas de las que la distracción no había arrancado ninguna hoja, ni ningún sentimiento profano había manchado. Aquellas que eran frescas y puras, intactas y completas, tenían el lugar de honor. Para realzar el brillo de estas flores, recogidas en el Valle del Exilio, tomamos algunas más ricas del jardín de nuestro país. Las flores del cielo se unieron a las de la tierra y les impartieron su propia fragancia y belleza. Recibió al humilde niño como recibió al glorioso arcángel. La emoción que sintió fue la misma que experimentó el día en que le fue anunciado que iba a convertirse en la madre de su Dios. Capítulo 51. La bendición. Mostraron su confianza en nosotros por su sinceridad al pedir nuestra ayuda. Antes de cualquier empresa importante, en el momento de comenzar cualquier trabajo difícil, en la víspera de un viaje peligroso, cada uno se arrodillaba bajo la mano de su ángel y decía: no comenzaré a menos que primero me hayas bendecido. Nos suplicaban que los bendijéramos en la mañana, para que el día pudiera ser bueno, por ellos y por la noche, para que su sueño fuera sin peligro. No se dirigían solo a sus ángeles, recurrían también a los de sus benefactores, amigos, enemigos y especialmente a los pecadores, a quienes buscaban apartar del mal y traer de vuelta al bien. A la voz del Padre y en su nombre, yo solía bendecir a la familia o a los miembros que él señalaba. No tenían más alegría en recibir que nosotros en dar. ¿Cómo podríamos rechazar su oración y engañar su confianza cuando nos hablaban con tanto amor? Nuestra bendición era un deseo del corazón. Abrazaba las oraciones que hacíamos por el éxito de sus proyectos y por el cumplimiento de sus deseos. Les deseábamos prosperidad espiritual, que el vicio fuera extirpado, que la virtud floreciera, que las gracias fluyeran en abundancia, que en sus almas habitara la riqueza, la belleza y el vigor. Les deseamos prosperidad material, en la medida en que fuera beneficiosa para sus almas, que sus cuerpos fueran fuertes y saludables, que los campos estuvieran cubiertos de cosecha, que la sabiduría guiara sus planes, que todo fuera bien para ellos. Al desear esta prosperidad a nuestros amigos, la pedíamos a Dios. Dios no dejó de conceder su buena voluntad a aquellos a quienes vio disfrutar la nuestra. Nuestras oraciones obtuvieron sus favores. Capítulo 52. Labor. No pereza. Cada uno cumplía la tarea que se le asignaba con obediencia, y la ocupación continua protegía la virtud. La familia era una colección de trabajadores fieles que laboraban para Dios, bajo la dirección y con la concurrencia de los ángeles. Desde el momento en que Dios creó la tierra, hombres y ángeles fueron encargados de hacerla fructificar. Los espíritus puros son los cultivadores invisibles de la tierra en unión con los hombres, regulando las estaciones, esparciendo sobre la tierra la lluvia y el rocío, dispensando luz y calor. Hicimos germinar las semillas, crecer las plantas, florecer las flores y madurar los frutos.
A veces ha ocurrido que los ángeles han tomado la forma de hombres y han venido a cultivar, a su lado o en su lugar, los campos, a cuidar su rebaño, a construir su morada o a guiar su nave. Por estas excepciones a favor de algunos santos, Dios mostró que ningún trabajo era indigno de las criaturas más nobles. Trabajando en concierto con los ángeles y viéndose en medio de ellos, el padre de la familia amaba su condición. Cada ocupación se ennoblecía a sus ojos y le resultaba agradable. Nunca fue visto desanimado ni vencido. Capítulo 53. Reposo. Nuestro cuidado no se limitaba a velar por las labores del día, se redoblaban durante el reposo de la noche. Si el padre de familia nunca vio su sueño interrumpido por el resplandor encendido del fuego, si sus hijos siempre eran encontrados por la mañana llenos de salud e inocencia, debían dar gracias por ello a sus ángeles de la guarda. Cuando la oscuridad cubría la tierra, cuando nuestros amigos dormían, con ellos dormían también su prudencia, su fuerza y su vigor. Los sentidos agobiados por las obligaciones del día dejaban de vigilar. La ciudadela estaba abierta. Satanás estaba listo para precipitarse hacia ella. Ese amigo de la noche, que se multiplica a sí mismo en sus sombras, para inspirar designios impíos, afilar el puñal del asesino, encender la antorcha del incendiario, vino a colocarse sobre el lecho donde reposaba la virtud. Aún en el sueño la atormentaba y la hacía sentir su influencia mortal. Solo nuestra luz restringía el poder del maldito. Rechazamos los peligrosos fantasmas evocados en medio de los sueños y vencimos sus efectos con imágenes celestiales. ¿Cuántos males alejados de aquellos techos que se habían vuelto nuestros? A pesar de su amor y de nuestra vigilancia, Dios pudo haber permitido algún accidente, pero sin nuestra vigilancia y su amor, nuestros hermanos no habrían podido ni por un instante salvarse del demonio. Bajo nuestras alas, el reposo de la noche se tomaba sin temor. Renovaba y santificaba a las personas tal como lo hacía el trabajo del día. La ofrenda que habían hecho de ese reposo a Dios daba al alma un impulso que la llevaba hacia adelante en el camino del mérito, incluso cuando el cuerpo estaba inactivo y se entregaba al sueño que necesitaba. Capítulo 54. Eleva tu corazón a Dios. Sobre la morada de la inocencia se escuchó el sonido del regocijo, y en el aire voces angélicas decían: mirad, mirad, es el día del Señor. Era domingo. Los brazos cesaron su movimiento. Todo trabajo fue suspendido. Desde la medianoche hacia la medianoche debían tener descanso. Los ángeles que guían a las estrellas no necesitan cesar su acción exterior para alabar a Dios. Mas distraídos, nuestros amigos no podían unir sus ocupaciones materiales con las alabanzas a Dios. No era pedir demasiado. Gran parte de toda su atención debía dirigirse al espectáculo que se les ofrecía a su fe, y se les llamaba a cumplir con los deberes que se les habían prescrito. En el día del Señor, el aire se vestía ante su vista con un matiz más celestial, y la naturaleza les hablaba en un lenguaje más conmovedor. En este verdor y en estas flores, en esta luz y en estas nubes, todo tenía vida. Cada objeto exhalaba un incienso puro, y desde todos lados llegaban misteriosas invitaciones. Elevad vuestros corazones a Dios. Nuestras inspiraciones se les relevaban, incluso en la criatura más pequeña, una manera de elevar su pensamiento hacia el autor de todo. En cada florecilla del valle reposaba un recuerdo de piedad. Era la flor de la pasión, el sueño del cielo, la corona de los ángeles, los ojos de la Virgen, la sonrisa del niño Jesús, el ave, la sangre de Jesús. La voz del pajarillo tenía su propio lenguaje para hablarles de Dios. El gorrión, al elevarse hacia el cielo y cantar bajo la bóveda azul, con su himno de agradecimiento, dirigía hacia allá su mirada y sus pensamientos. En la ladera, a la sombra de una arboleda, al borde de un arroyo,
en la cima de una montaña, respiraban un aire perfumado que provenía de las colinas del cielo. El mundo material era para ellos un manuscrito divino, del cual conocían el origen y la autenticidad. Les enseñamos a captar su sentido espiritual, oculto bajo cada fenómeno. Les ayudamos a leer en el firmamento y en las estrellas, como en la tierra y en las flores, los brillantes caracteres trazados por la mano del Todopoderoso. Pero si sus ojos se hubieran abierto a la luz de la gloria, habrían visto el país más ricamente esmaltado y el aire recorrido por legiones más armoniosas. Él, los ángeles, se les habrían aparecido no solo yendo de un polo a otro, sino de estrella en estrella, de sol en sol, y llenando el espacio con sus resplandores y con sus cánticos. Capítulo 25. El santo sacrificio. En el día del Señor, la ley del reposo apartaba las obras profanas, y la ley del culto convocaba a los santos. Ellos acudían para agruparse en torno a la obra por excelencia, el santo sacrificio. En el momento en que el Salvador iba a ofrecerse como holocausto, nuestros amigos, en obediencia a un precepto querido por el corazón, se apresuraban a encaminarse hacia la iglesia, el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Al entrar, nos inclinábamos ante el sacerdote, que se preparaba para subir al altar, y luego ante los espíritus guardianes del lugar sagrado. Cuando el representante de Jesucristo avanzaba hacia el nuevo Calvario, los ángeles iban delante de él, otros lo seguían, todos lo asistían en su santo oficio. Repetíamos en el mundo invisible las oraciones y los cánticos de los hombres, alternábamos con ellos en súplica y alabanza. Como ellos y por ellos repetíamos con suspiros: Señor, ten piedad de nosotros. Y pronto nuestra voz recobraba su vigor. Cantábamos como en Belén: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Al nombre de Jesús toda la jerarquía doblaba la rodilla. Los espíritus malignos que vagaban por la tierra o estaban encadenados en el abismo lo hacían igualmente, pero por la fuerza y a pesar de sí mismos. Cuando estaba por cumplirse el gran acto de la consagración, el sacerdote llamaba a los presentes a dar gracias con los ángeles y se unían al Redentor. Él se inclinó profundamente y dijo: Santo, santo, santo. Y todo el cielo, postrado, repetía con él: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios de los ejércitos. El altar fue entonces cubierto de luces e incienso ardiente, que lo transformaban en una resplandeciente pira de amor. De cada coro celestial venían nuevos espíritus a ofrecer, como nosotros, al Padre el tierno Cordero que quita los pecados del mundo. Al contemplar este único objeto de su complacencia, el Altísimo no mostraba sino clemencia y bondad. Nos dirigíamos al Salvador y le decíamos: Gracias por aquellos a quienes has preservado por tu amor, hasta el punto de entregarte por ellos en la cruz. Todos los tesoros de la misericordia fueron abiertos y dados a nosotros. El domingo había extraído del adorable sacrificio la santidad que debía ser transmitida a los días de la semana, así como el corazón envía sangre y vida a los miembros del cuerpo. Capítulo 56. Los profanadores del día santo. La fidelidad de nuestros amigos no estuvo exenta de prueba. Durante mucho tiempo habían tenido ante sus ojos a una familia de profanadores que olvidaban la iglesia en el día santo y se entregaban a un trabajo culpable. ¿Acaso no prosperan tanto como ustedes?, dijo Satanás. ¿Son sus campos menos fértiles que los de ustedes, sus praderas menos verdes, sus rebaños menos saludables, sus manantiales menos abundantes, sus viñas menos generosas? ¿No luce su semblante sonriente y no se les da todo como desean? Nuestros amigos no tenían una visión clara para ver, como nosotros, los secretos de la justicia soberana, ni para comprender el misterio de su lentitud. Pero el vigor de su fe y la luz que les dimos fueron suficientes para dejar al descubierto estas mentiras. Ante sus ojos,
La casa de la profanación enviaba un vapor oscuro al cielo que clamaba por venganza. La casa de la piedad exhalaba un incienso agradecido que ascendía para obtener una bendición. La bendición y la venganza no descendían solo sobre el suelo removido para hacerlo fértil o estéril, caían sobre las almas y producían efectos los más excelentes o los más desastrosos. A la eternidad le corresponde castigar los pecados del tiempo o recompensar sus virtudes. El padre de familia vio, en espíritu, innumerables azotes lanzarse sobre una tierra. Él contempló tormentas arrasando la cosecha, vientos corrompiendo los frutos, enfermedades derribando a la salud más fuerte, sepulcros abriéndose por todas partes. Mira, dije yo, lo que deja tras de sí el aliento vengador, al pasar sobre el lugar donde reina la profanación. Es Dios quien retoma de los bienes y la vida del hombre aquello que le ha sido injustamente negado o violentamente arrebatado. Allí, sin embargo, aún se ve misericordia. Estos azotes son tanto advertencias como castigos, pero vuelve y observa. El padre de familia se volvió y vio a la justicia divina erguida, tensando un arco y apuntando la flecha al pecho de un hombre que le enfrentaba cara a cara. Lejos de huir, el insensato fingía indiferencia y parecía no sospechar peligro alguno. La prosperidad temporal y la impunidad habían vendado sus ojos. Cuanto más tarda la flecha en salir del arco, con mayor fuerza volará. La herida será incurable, el dolor eterno. Tal es la suerte del hombre impío al que se le permite por un tiempo quedar sin castigo. Conmovido por esta visión, el padre de familia repitió el sabio dicho que había recibido de sus antepasados y que debía legar a sus hijos. Es una necedad rehusar a Dios lo que Él pide o tomar lo que Él rehúsa. Capítulo 57. La parte de Dios. La parte de Dios y de sus pobres estaba por todas partes. Entre las posesiones de nuestros amigos, colgaba del árbol, ondeaba en el campo de trigo, corría por la vid, brotaba de la tierra. La vimos en la leche del rebaño, en la miel de la abeja, en el vellón de la oveja, en el tallo del lino. Mientras el pobre saciaba su hambre bajo este techo tan hospitalario, calentaba sus miembros, se vestía con una nueva prenda o tomaba su descanso, su ángel rebosaba de agradecimiento y entonaba su himno de gratitud. ¿Cuántos ángeles guardianes pasaron por allí y pudieron admirar la fe cristiana y la bondad de corazón que distinguía a esta familia? Un día ocurrió que un extraño pareció asumir por sí mismo la tarea de agotar tanta generosidad conmovedora. Apenas se había ido cuando regresó con nuevos lamentos. La ayuda se volvía cada vez más abundante. De repente, el rostro del forastero resplandeció. Sus vestiduras se volvieron radiantes. Se abrieron dos alas hermosas. El ángel emprendió el vuelo y fue a contar en el cielo lo que había visto en la tierra. Pero no solo hombres y ángeles vinieron a tocar la puerta de esta morada. Jesucristo mismo cruzó su umbral. Él fue quien, en la persona del pobre, había recibido limosna, fue alojado, alimentado, vestido, consolado y reconfortado. Nuestros amigos no tenían ideas equivocadas al respecto. Su casa, habiendo estado durante algunos días sin este visitante divino, se llenó de tristeza. Ya no vienen a nosotros, decían. Quizás los hemos ofendido. La llegada de un hombre pobre les devolvió la alegría. La visión de tal caridad enfureció a Satanás. Al principio intentó corromperla por medio del veneno del amor propio. Cuántas insinuaciones, cuántos sutiles engaños con ese vil propósito. Pero los amigos de Dios permanecían tan humildes como devotos. Satanás esperaba desanimarlos haciendo que impostores se presentaran. Él mismo no dudó en desempeñar ese papel hipócrita. El padre de familia, habiendo dado limosna a una persona desconocida, el hombre se quitó los harapos y se mostró vestido de seda y oro, gritando con voz formidable: ¿Sabe que has dado una limosna a Satanás? La he dado por amor a mi Dios, respondió el padre de familia, y ha caído en su mano mi óvulo.